Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean todos los que se están conectando y los que faltan por conectar. Esperando que se escuche bien y se vea bien ahí en sus casitas. Espero tengan todos a la mano su Biblia, su pluma, su libreta, pero principalmente una disposición para tener para que la palabra que tiene nuestro Padre hoy para nosotros dé el fruto por el cual Él nos la ha dado. Entonces, bueno, hermanos, los invito ahí en su Biblia, en el Salmo 117. Que dice: alaben al Señor todos ustedes las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo por su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre, alabado sea el Señor. Y bueno, hermanos, su fidelidad ha estado con nosotros y nos lo ha demostrado hasta ahorita, aún en la pandemia, en la situación que hemos estado. Él ha sido fiel y su amor ha estado con nosotros. Aún nosotros no siendo fieles, Él es fiel con sus hijos. Y bueno, hermanos, vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a glorificar, vamos a gozarnos en el Señor, porque es un día de fiesta, porque Él está con nosotros y porque Amén. Es nuestro día de conexión virtual en familia, con todos ustedes. Y es un gozo y un privilegio estar aquí, hermanos, sirviéndole a nuestro Padre. Y bueno, hermanos, vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos ahí donde están ustedes y aquí nosotros vamos a ponernos, hermanos, que el enemigo no robe la bendición que tiene nuestro Padre para cada uno de sus hijos. Señor, te damos gracias, Padre, primeramente porque permites en este momento que estemos aquí, Padre, porque tú nos has dado la vida hasta este momento, Padre. Gracias, Padre, porque tú has permitido este servicio que es para ti, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Padre, y sabes que es un gozo y un privilegio, Padre mío, servirte a ti. Te damos gracias, Padre, por habernos escogido, Padre, de lo más vil y menospreciado, Padre. Tú has sacado a tus hijos, Padre. Gracias, Padre, por este momento, Padre. Gracias por los medios que tú has permitido, Padre, para llegar a esa palabra tuya fresca y viva, Padre, que es tu palabra. Sabemos que tú eres nuestra fuente de vida, Padre. En este mundo no sabemos cómo caminar, Padre, si no es por ti. Gracias, Padre, por tu presencia. Y te pedimos que en este momento, Padre, aún en casa de mis hermanos, aún en nosotros, Padre, quites toda distracción, Padre mío, para que esa palabra que tú tienes para nosotros caiga en tierra fértil, Padre, por la cual tú la has enviado, Padre, y dé frutos, Padre mío santo. Gracias, Padre, porque tú conoces cada uno de los corazones de tus hijos, Padre. Aún en esta palabra que tú tienes para nosotros, ministranos, Padre mío, que sea tu presencia glorificándote en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, por este momento. Ponemos este momento en tus manos, este tiempo, Padre, que seas tú, Padre, tomando el control de cada uno de nosotros, Padre, de nuestros hermanos, Padre, de los medios. Que esta alabanza que vamos a poner, Padre, sea para ti, que sea ese gozo y se glorificado a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Sean bienvenidos. Buenas noches a todos mis hermanos que están conectando, a los que se van a conectar. Los invitamos a que ahí donde están en su casita, pues vamos a alabar a nuestro Dios, a darle gracias.
cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. En la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás. Mi destino está en él. Ahora tengo un futuro. Mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque vivo en la carne, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Puedes decir, La tumba vacía, el mundo vencido. Ahora vivo estoy. Aleluya, vivo estás por la eternidad. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad cantamos aleluya, vivo estás, por la eternidad. porque vivo está. Gloria a Dios, gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Sean bienvenidos, mis hermanos. Espero que se escuche bien, ya se escucha un poquito mejor. Y pues, buenas noches, mis hermanos. Les damos la bienvenida. Nos dicen que se escucha un poquito, que se escucha quedito. No sé cómo se escucha bien. Si se escucha bien, si se oye bien, coméntenos por favor. Pero bueno, vamos a comenzar. Pues hace 8 días, por cuestiones de luz, de internet, no pudimos continuar con nuestra predicación que habíamos tenido hace 15 días, en la cual hablábamos de cómo vencer los obstáculos, mis hermanos. Ok, gracias. Y veíamos que nosotros como cristianos y en nuestra vida cristiana, pues nosotros pasamos por circunstancias en nuestras vidas, por circunstancias, por tribulaciones, por momentos, en nuestra estancia en este mundo sabemos que vamos a pasar por obstáculos, mis hermanos. Y veíamos que ese era uno de esos obstáculos, el mundo era uno de esos obstáculos hacia nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque
El mundo no es no tiene los pensamientos ni anhelan las cosas que un hijo de Dios el día de hoy anhela. Entendiendo realmente el ser un hijo de Dios. El tener una nueva naturaleza, el tener un nuevo nacimiento, el que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y los deseos que hay en mi carne no son los mismos deseos que anhela el Espíritu. No es lo mismo lo que yo deseo, lo que yo anhelo, a lo que Dios desea y a lo que Dios anhela para mi vida. Sus pensamientos de Él son más altos que los nuestros, eso debemos de recordarlo. Y veíamos que en ese contexto, uno de los primeros obstáculos es el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo representa todo aquello que desagrada a Dios. O sea, sabemos que Dios creó todas las cosas y que todo lo creó bien, lo hizo bien, pero todo se ha ido deformado. Recordemos que estamos en un mundo caído, mis hermanos, que todo va en decadencia y que los deseos y los anhelos, las enseñanzas aún del mundo no son las mismas enseñanzas que Dios nos muestra y que Dios quiere para nosotros, mis hermanos. Por eso es que decimos que es uno de esos obstáculos el día de hoy en nuestras vidas, debido a las filosofías, a los conceptos, a las doctrinas que hoy se muestran en el mundo. Entrábamos un poco en el tema de la hechicería, de la brujería, aún mucha gente ya cree piensa positivo, en el positivismo, en los signos zodiacales, que voy a ver mi horóscopo a ver qué dice que voy a hacer el día de hoy, o cómo me va a ir hoy, cómo me va a ir mañana, acudir a los adivinos, y aún así hacerse llamar o decirse ser cristianos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo eso lo encontramos en el mundo. Los deseos, nos enfrascamos en los deseos del mundo, en los deseos de la carne, en la gloria, en las riquezas, en el poder, en todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Creer que tener todo, tener riqueza, es todo en esta vida. Cuando realmente nosotros como cristianos el día de hoy sabemos que pues no es así, mis hermanos. Que la paz, el gozo y la plenitud solamente están en Cristo. Solamente cuando estamos en Cristo Jesús podemos experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz y aún el contentamiento, mis hermanos. Que muchas de las veces nos revestimos solamente de la pura apariencia. ¿Por qué? Porque buscamos agradar a la gente, agradar a este mundo, agradar a las personas, el que seamos bien vistos, cuando la palabra dice que no vamos a ser bien vistos, sino todo lo contrario. Y engañoso es el corazón del hombre, ¿no? Que nosotros anhelamos y decimos, no, pero van a cambiar, nos van a ver, sí, pero en el tiempo de Dios. Pero quizá en ese tiempo puede que hasta caigas en desánimo de que no veas que ellos cambien. ¿Por qué? Porque nos afanamos a agradar a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, que eran otros de los obstáculos y esos deseos de la carne que están en nosotros, que van en contra del espíritu. La lascivia, las borracheras, todo lo que podemos leer habíamos dado el versículo de Gálatas 5, 19, 21, y aún en las amistades que tenemos en el mundo. ¿Qué tipos de amistades tenemos o qué tipo de amistades son con las que convivimos, con las cuales el día de hoy nosotros, a veces hasta por agradar a una amistad o por agradar a una persona hacemos cosas que no son agradables a Dios? Intentando, creyendo que al hacerlas, pues ellas van a llegar al conocimiento de la palabra. Pero mis hermanos, si una persona desde el momento en que yo le estoy predicando la palabra, ella se niega y le cierra las puertas a Dios al escuchar su palabra, así me tome una cerveza con él, así yo haga desfiguros para agradar a esa persona, no va a cambiar. Porque estoy buscando mis propios intereses, los intereses del mundo, los intereses y los deseos de la carne, pero no los intereses ni los deseos que Dios quiere. Y veíamos que la manera en que nosotros podíamos vencer de vencer todo esto que nosotros encontramos en el mundo y en la carne, era teniendo y poniendo nuestros pensamientos siempre en Dios, preocuparnos por las cosas del Espíritu, por agradar a Dios,
no teniendo alianzas de ninguna manera con el mundo. Hablábamos aún del yugo desigual, que no solamente entra en el matrimonio, sino en diferentes áreas de nuestras vidas, aún en nuestros trabajos, al asociarnos con personas que no tienen los mismos intereses que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros deseos ya no son este, los mismos deseos de otras personas al poner un trabajo. O al tan solo en el simple hecho de decir, pues mi trabajo no es mío, mi trabajo, yo trabajo para Dios. Es de Dios este trabajo. Yo solo le pido a Dios que me ayude a administrar lo que Él me da. Con otras personas van con la idea de hacer crecer ese negocio, no importando porque encima de quién pasen, no importando si tengan que inflar notas, si tener que meter facturas falsas. Hasta en eso entra el yugo desigual, mis hermanos. Entonces, no teniendo esas alianzas con el mundo ni con personas de ese tipo, es como yo puedo salir vencedor con la palabra, con la fe, y aún hablábamos de aún para poder ganar amistades para de ganar a nuestras familias, a nuestras amistades para Cristo. Entonces, estamos viendo este tema, mis hermanos, de cómo vencer los obstáculos. Y ahora vamos a ver en esos obstáculos la tentación, mis hermanos. Entonces yo te pido que allí en donde tú estás tengas a la mano tu Biblia. Yo espero que ya tengas a la mano tu Biblia. Y pues vamos a poner este tiempo delante de Dios, sus palabras. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por este tiempo, por esta hora. Padre, en el cual tú nos permites hoy estudiar y compartir de tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos permites, Señor. Reconocemos, Señor, que pecamos día con día, Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Y te rogamos tu misericordia, que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora, Señor, nos guíe, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, hoy nos ministre, nos enseñe, nos redarguya, nos confronte, Señor. Y que hoy, Señor, esta tu palabra, Señor, dé el fruto por el cual hoy tú la has enviado, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar a esta hora del día, Señor, porque hasta esta hora, Señor, tú nos has sustentado, tú nos has sostenido, Señor, y te damos gracias. Rogamos, Señor, que tú abras la mente y el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y aun aquellos que escuchan por primera vez, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, su corazón sea abierto, Señor, sus oídos sean abiertos, Padre, y aun sus ojos sean abiertos a tu palabra, Señor, y que les sea revelado Cristo, Padre, a través de la predicación del Evangelio, Señor. Muchas gracias, Padre, que al final de este tiempo, Señor, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué es la tentación, mis hermanos? La tentación es un acto de incitar y hacer el mal mediante una promesa de placer o de ganancia. La tentación, mis hermanos, según la Biblia, la tentación es la incitación a pecar que viene por parte de Satanás. Y un ejemplo bíblico que nosotros encontramos de la tentación es cuando bueno, podemos ver el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Judas. Así como Jesús no se dio en el desierto a desobedecer, Judas terminó traicionando a Jesús. Recordemos que Jesús fue tentado en el desierto, Jesús estuvo tentado en el desierto. Y aún Judas fue tentado, pero Judas se dio a esa tentación. La tentación no es pecado, mis hermanos. Nosotros a veces nos sentimos mal y no quiero decir con esto de que no sea malo, no que tú te sientas mal al sentirte atraído, al sentirte tentado, porque esa es la palabra correcta, que el sentirnos tentado a hacer ciertas actitudes, sea en el ámbito material de trabajo, aún en el ámbito sexual, como varones, como mujeres, en tentaciones. No es no es pecado la tentación, mis hermanos. El pecado es ceder a esa tentación. Caer en esa tentación. Volver a caer o recaer en esas cosas en las cuales nosotros el día de hoy pues intentamos alejarnos, ¿no? Y somos tentados porque somos tentados a hacer lo malo, y más en este tiempo, mis hermanos, que estamos viviendo. Recordando que eso no es una justificación en la cual diga, ay, es que los tiempos están muy mal, no, y se van a poner peor, mis hermanos.
pero que es a través de que yo caiga esa tentación cuando ya se convierte en pecado. La tentación es inevitable y viene de Satanás, la concupiscencia y los deseos de la carne. Les invito a que vayamos al libro de Santiago, Santiago 1, 14 al 15, mis hermanos, por favor. Y leamos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja de crecer, da luz la muerte. O sea, los deseos que nosotros tenemos, la tentación viene de nuestros propios deseos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, sabemos, ahora sí como dicen, cada uno sabe de qué pie renguea, ¿no? ¿De qué manera Satanás te va a tentar? De aquel lado donde él sabe que hay debilidad en ti. Muchos en el alcohol, muchos en la droga, muchos en el tabaco, muchos en el adulterio, en la fornicación. Y cada uno según esa concupiscencia, según su pecado, es tentado y es arrastrado a pecar. Pero la tentación en sí no es pecado. Pecado es cuando yo cedo a esa tentación. Nosotros como personas que vivimos para Dios, a muchas de las veces nos preguntamos por qué seguimos teniendo tentaciones, por qué seguimos, por qué tenemos, y muchas de eso ya lo habíamos hablado antes, por qué Dios nos tienta, y sabemos que Dios no nos tienta. O sea, Dios nos pone a prueba, pero no nos tienta. Ni nos está tentando para que pequemos. No, somos probados. Y a través de esas pruebas, nosotros salimos victoriosos o salimos descalificados. ¿Es necesario que pasemos por esa prueba? Sí, es necesario que pasemos por esa prueba como cristianos. Así día con día, a través de la palabra, a través del alimento que nosotros recibimos día con día, nos damos cuenta cuánto hemos sido fortalecidos. Muchas de las veces, no sé ustedes, pero cuando a veces, hasta cuando uno le predica a otras personas, a veces predicas cosas que Dios ya ha hecho en tu vida y quizá ni cuenta te has dado. Al menos en aquel tiempo cuando yo empezaba o cuando empecé a dejar el cigarro y decía, no, pues es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando Dios te muestra realmente que tu cuerpo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues tú ya no, o sea, ya no adquieres, ya no dijeres, ay, ya llevo tanto tiempo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas? No lo sé. ¿Por qué? Porque esa es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Si hubo pruebas, sí, pero quizá a lo mejor, no lo sé tú mi hermano, pero al menos yo en su momento mi intención era, y hasta el día de hoy es agradar a Dios, o sea, no ofender a Dios con lo que yo estoy haciendo. Que no sea avergonzado Dios por mis acciones y mis actitudes. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya habíamos dejado de hacer cosas que a Dios realmente no le agradan. Y fuimos tentados, sí, estuvimos en lugares, allá en ese tiempo cuando yo trabajaba, todos fumaban. 4 o 5 personas encendiendo un cigarro al mismo tiempo y uno dentro de ellos, y pues, porque ese era mi trabajo. Sí había tentación, sí, pero no cedí a darle ni siquiera una fumada. Y esa es la manera en la cual nosotros como hijos de Dios salimos victoriosos de esas pruebas. Pero sabemos que todo aquello también, esas tentaciones, vienen de parte de Satanás. Sabemos que Dios permite que Satanás nos tiente a fin de refinar nuestra fe, mis hermanos, de que seamos más reafirmados en nuestra fe, de que podamos crecer día con día y tengamos más dependencia de Dios, tengamos más dependencia de Cristo, del Espíritu Santo.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer esa tentación? ¿Cómo podemos vencer la tentación nosotros? Una de las cosas que nosotros por las cuales podemos vencer es orando constantemente y teniendo una comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué dice su palabra? Veamos a Mateo 26:41, por favor, mis hermanos. Mateo 26:41, que nos dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, o sea, la carne, es débil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros para vencer alguna tentación, mis hermanos, a veces nos cuesta trabajo dejar ciertos hábitos en nuestras vidas. Tener dependencia hacia ciertas, hacia ciertas sustancias y a una persona, mis hermanos. Por decir aún, el estar en el adulterio, el que tú a lo mejor llegas al conocimiento del evangelio y tienes a una persona y, y tú sabes ya realmente que estás haciendo un mal. O sea, hasta eso es esa tentación, ¿no? De volver a regresar como lo hablábamos ahorita. Y dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. O sea que entre más comunión tenemos con Dios, entre más comunión tenemos con el Padre a través de su palabra, entre más nosotros tenemos relación con Dios en nuestra oración, en nuestro devocional, en el congregarnos, más fortalecemos el espíritu, mis hermanos. Es una balanza. El espíritu y la carne. Y el que más alimentemos, al que más le echemos en esa báscula, es la que va a vencer, mis hermanos. Si nosotros le damos más a la carne, más cosas en el internet, más aún más alimentos, según, o así como decía Santiago, ¿no? Según el pecado, o sea que en el cual tú estés batallando, esa es la que va a vencer. Si yo me dejo ir hacia la carne, pues va a empezar a vencer, va a empezar a vencer, a vencer, a vencer. Pero si yo me inclino hacia las cosas de Dios, hacia las cosas del Espíritu, ahí es donde vamos a ser vencedores en esas tentaciones. Otra de las formas en cómo nosotros lo podemos evitar es empaparnos de la palabra y confesarla. Y vamos a ver Mateo 4. Mateo 4 del 1 al 11. Aquí vamos a entrar y vamos a ver lo que pasó con Jesús. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y aquí vemos, mis hermanos, la importancia de que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra. Porque en tiempo de desierto, en tiempo de prueba, es lo que nos va a sustentar, mis hermanos. Aún en momentos de desánimo, en momentos en el cual quizá te puedas sentir apartado de Dios, lejos de Dios, la palabra es la que te va a sustentar. La palabra es la que nos va a dar la fortaleza para seguir esperando en nuestro amado.
Porque es cierto que a veces llega la prueba, a veces llegan momentos en que quizás no sabes ni qué hacer, o que te sientes hasta apartado de Dios. Y no sepas ni por qué. Pero Dios es fiel y en su momento nos lo muestra y nos enseña. Pero es a través de la palabra. Dice la palabra que el Espíritu nos recuerda aún lo que ya hemos aprendido. ¿De qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que el día de hoy hay más en tus pensamientos? Las novelas, Facebook, aún en nosotros como varones, el trabajo o la palabra de Dios. ¿De qué es lo que más nosotros nos alimentamos? Para que en tiempo de prueba, en tiempo de tentación, tengamos esa palabra que nos sustente. Aquí viendo la tentación, y a veces son cosas en las que nosotros como hombres somos tentados, en el pan, en lo que el Satanás tentó a Jesús, en la necesidad física, en el hambre, en la duda, en tener esa duda, ¿Dios me proveerá de ese alimento? Pero si yo tengo su palabra, que me dice que si Él le sustenta a los animalitos, a los pajarillos, cuanto más a nosotros que somos sus hijos, esa palabra nos llena de esperanza. En decirle, si tú eres hijo de Dios, probar quién era Él. ¿Cuántas veces nosotros somos probados aún por la gente? Mira, y eso que eres cristiano, de todo lo que te está pasando. Mejor me quedo así en vez de estar como tú estás. Y todavía renegamos delante de todo ese tipo de gente. No, mis hermanos, el ser fortalecidos, el tener ¿en qué más fue tentado desafiando a Dios en su necesidad emocional, en la seguridad? ¿Dios me brindará protección? ¿Dios me brindará cuidado? Cuando le dijo que mandará a sus ángeles para que ni siquiera tropiece su pie. Y aún al ponerlo, ¿no? Que lo pusiera a adorarlo para que él pudiera reinar. Y aún nosotros a veces ¿realmente Dios reinará en esta tierra? Claro que sí, mi hermano. Si realmente nosotros ponemos nuestros deseos en Dios y lo que Dios quiere, Dios reina en nuestras vidas. Jesús gobierna en nuestras vidas. Él es soberano en la creación, Él es soberano y Él tiene el poder para hacerlo. ¿De qué manera nosotros podemos vencer la tentación? Renunciando a cualquier raíz de pecado que permita tentarnos. Los vicios, las debilidades. Apartarnos, mis hermanos, de todas esas cosas. Y sabemos, como se los decía yo la vez pasada, ¿no? Si tú sabes que eres dado a tomar o eres dado a la fiesta, y dices, no, pues yo me voy a ir a la fiesta, pues ahí tengo que fortalecer mi fe, o sea, yo voy a estar ahí haciéndome el fuerte. Y te vas a ir a meter allá a la fiesta y no vas a estar ahí pensando. Y, no, hermano, no es así. Aún huir de esas cosas, alejarnos de esas cosas, no nos hace cobardes, mis hermanos. Ay, es que te pegan. Gloria a Dios. Hay quien nos ama y quien nos cuida en casa. Llenar nuestra mente de las cosas del Espíritu. Recordar, mis hermanos, que el placer final pronto va a borrar el placer temporal, mis hermanos. Y el gozo final, el gozo que nos espera, pronto va a borrar todas esas tentaciones. Tener esa esperanza, esa confianza. Te invito a que vayamos a Hebreos 11, 24, 27. Hebreos 11, 24, 27, que nos dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón,
prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. 26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. La verdadera riqueza, mis hermanos, lo que nos muestra aquí es que la verdadera riqueza es eterna, mis hermanos. Recordemos aún, mis hermanos, esa gente que es poderosa o famosa en este mundo, ¿cuántos de ellos tuvieron que, o qué es lo que hicieron para llegar en donde están mis hermanos? Muchas de las veces las personas ven a todas las personas como personas inalcanzables, como que yo quiero ser como él o tener lo que él tiene. Pero realmente hay mucha gente que sí, a lo mejor llegó con esa humildad a llegar a esos puestos que tienen. Pero cuánta gente tuvo que hacer todo lo contrario para adquirir esos puestos. Y eso aún nosotros como cristianos estaríamos dispuestos a aún hacer cosas así para llegar a tener riquezas. Llegar a pisar al que está abajo para poder llegar arriba, no importando a quién pisemos, a quién hagamos menos, por adquirir ese tipo de riquezas. Moisés en ese ejemplo nos pone el ejemplo de al mantener su vista firme. Imagínense tener esas riquezas o tener el oro que él podía tener o adquirir. Así es para nosotros ese galardón que nosotros esperamos en Dios. Como ese oro precioso que ni siquiera aquí lo vamos a poder tener. Debemos de recordar, mis hermanos, que en esa vida que nos espera, en esa vida que viene, los últimos serán los primeros. Y aún, si es que llegáramos a ser últimos por seguir a Cristo, mis hermanos. El libro de Hebreos tiene un mensaje para los cristianos que aman esta vida terrenal. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, mis hermanos, tiene ese mensaje. Y nos dice, pierdan las recompensas eternas al cambiarlas por beneficios temporales, al igual que Moisés. Nosotros debemos de estar dispuestos a hacer sacrificios ahora para obtener mayores riquezas en el cielo. Debemos de estar dispuestos a hacer sacrificios en esta tierra, mis hermanos. ¿Qué nos dice Mateo 6:19? 6:19, 21. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu corazón, mi hermano? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas terrenales? ¿En lo que podemos hacer en esta tierra? ¿O en lo que podemos hacer aquí para Cristo? Cuesta trabajo, sí, pero no es imposible. Nuestra vida como cristianos, mis hermanos, sabemos que es una carrera diaria y no es de velocidad, mis hermanos. Sino de resistencia, de perseverancia. Y sabemos, mis hermanos, que en este camino nos van a aparecer muchos obstáculos, vallas y cosas que quizá nos hagan tropezar. Porque va a haber tropiezos, mis hermanos. Pero también de esos tropiezos vienen victorias. Porque nos van a fortalecer. Obstáculos que tenemos que saltar. Pero recordemos que las cosas para nosotros nos ayudan a bien, mis hermanos. Aún tropieces, no te desanimes. Levántate y sigue nuevamente. Esforzarnos. Eso lo vamos a ver más adelante.
Debemos de recordar, mis hermanos, y tener presentes que Dios empezó en nosotros una obra, mis hermanos. Dios empezó en nosotros un proyecto. Y dice que lo va a perfeccionar hasta que Él venga. Filipenses 1:6. Leamos Filipenses 1:6, mis hermanos. Que nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, no somos cualquier obra. Dice que Él nos va a perfeccionar hasta que el Señor venga. Somos la obra maravillosa de Dios. Recordemos que los obstáculos siempre están presentes en nuestras vidas, mis hermanos. Y muchas personas dicen, después de la tormenta viene la calma. Después de una gran prueba viene una gran bendición. O primero debes de soportar el aguacero para que después salga el arco iris. Y pues sin ninguna duda, mis hermanos, yo creo que muchos queremos tener esa bendición, muchos queremos disfrutar esa calma, muchos queremos ver ese arco iris, pero mis hermanos, para pasar todo eso debemos de pasar por esas tormentas. Y debemos de recordar que nosotros en nuestra vida en Cristo nos lleva a pasar por diversos obstáculos en nuestra vida y que nosotros podamos alcanzar un propósito, y es a través de esos obstáculos que nosotros podemos ver el propósito por el cual Dios nos ha llamado. A veces a través de esas pruebas, mis hermanos, es reafirmado el propósito de nuestras vidas. El propósito que Dios tiene en nosotros, en el cual Él nos llamó para que nosotros le sirvamos. Y muchas de las personas piensan que los obstáculos en el camino suelen ser malos, pero para nosotros, mis hermanos, debemos de comprender y debemos de entender, aún como dice su palabra, ¿no? que es para que nosotros crezcamos. Es necesario que pasemos por las pruebas, por las tribulaciones, para que seamos fortalecidos en nuestro carácter. Así, mis hermanos, nosotros podemos crecer tanto espiritualmente, mis hermanos, como naturalmente, aún como personas. Bueno, de esa manera sí la ven las personas en el mundo. Ay, él es que es una mejor persona, es que él es buena persona. Siempre y cuando tenga presente que Cristo es el primer lugar en su vida. Porque hay muchas personas que pueden ser buenas o catalogarlas nosotros como personas, como seres humanos, como buenas, pero rechazan a Cristo. Entonces cuando nosotros realmente pasamos por esas pruebas, por esas tribulaciones, nos ayuda tanto a crecer espiritualmente en nuestras vidas como naturalmente hacia otras personas. El ser mejores personas, ser mejores cristianos. Muchos cristianos o muchas personas aún dicen, es que Dios quiere lo mejor para mí. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, se les acaba el amor por Dios. Se les acaba su fe en Dios de que Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, si yo tengo esta convicción de que Dios quiere lo mejor para mí, eso tengo que recordármelo yo aún mismo cuando estoy en medio de esa prueba. Por algo estoy pasando por esta prueba, porque Dios quiere lo mejor para mí. Dios sabe que es mejor para mí, sus pensamientos son más altos que los míos. Dios da la prueba, pero también da la salida. Y, y muchos hermanos, aún cuando invitan a otras personas, y como decir, se te van a acabar tus problemas, te va a ir bien en la vida, ya vas a tener todo va a ser color de rosa. No, mis hermanos, no nos engañemos y no engañemos a los demás. Recordemos la palabra de Dios, como estábamos viendo ahorita. Recordemos su palabra. ¿Qué nos dice Juan 16:13? Juan 16:33, mis hermanos, perdón. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Mis hermanos, y muchas de las personas suelen tirar la toalla a medio camino, mis hermanos. Ya me cansé, ya no puedo dar más de mí. Ya creo que esto ya es todo lo que yo puedo dar. No, mi hermano. Si Dios te llamó y si Dios te escogió, es porque Él sabe lo que Él depositó en ti. En Él somos más que vencedores. Debemos de volver a agarrar ese ritmo en esta competencia. No justificándonos, mis hermanos, sino aprendiendo cada vez que nosotros llegamos a un obstáculo, a esa prueba. Como Pablo nos puso ese ejemplo a uno de verlo como esa carrera, esa carrera. O sea, imagínense aquellos deportistas, ¿no? Viendo los obstáculos y aún aquellas, no sé si han llegado a ver esos programas donde se pasan brincando pelotas y agarrándose de cuerdas. Y muchos de ellos quizá practicaron en esas pistas, quién sabe cuántas veces pasaron por ellas, mis hermanos. Y cayeron, pero tuvieron que volver a ver cómo era ese obstáculo para volverlo a pasar. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar yo para poder brincar bien, para poder sujetar esa cuerda y no resbalarme, para poder poner mis manos y que no me vence el peso? ¿Cómo podré yo equilibrar mi cuerpo? Así mismo a veces pasamos nosotros por esas pruebas, mis hermanos, y nos damos la vuelta, nos desanimamos y las dejamos ahí. En vez de pedirle a Dios y decirle, Señor, ¿cómo puedo vencer este obstáculo que tengo hoy delante de mí? ¿Cómo es como yo puedo el día de hoy vencer este obstáculo, Señor? Porque para mí quizás es grande, pero yo sé que tú eres más grande que ellos, Señor. Y esperar en Él. No quedarnos cruzados de brazos, mis hermanos, ante los obstáculos. Llegar a ver esas metas muy lejos. Muchas veces decimos, bueno, ya lo hice bien, pues ya. Lo que Dios me permita el día de mañana, ya. Lo que Dios me dé es bueno. No, mis hermanos. Recordemos que o somos fríos o somos calientes. Porque quedarnos a media es ser tibio. Y de esos Dios no quiere. O pensamos eso fue lo mejor que pude haber hecho. Pero ¿saben algo, mis hermanos, el día de hoy? Y gloria a Dios, porque el día de hoy sabemos que dentro de nosotros decimos, no, no está bien. Y muchas de las veces no hacemos caso a lo que eso que está dentro de nosotros, y ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y a veces aún escuchando esa voz dentro de nosotros no lo hacemos. Pero cuando realmente escuchamos esa voz dentro de nosotros, lo que el Espíritu Santo nos dice, nos damos cuenta y escuchamos que en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Más que vencedores. No perdedores, más que vencedores. En Cristo Jesús. El permanecer en Cristo. Y esto de verdad, hermanos, nos lleva a preguntarnos, ¿qué obstáculos en mi vida realmente no me dejan vivir una vida de libertad para Cristo? ¿Qué obstáculos le estoy poniendo yo a mi vida para vivir mi vida plena en Cristo? ¿Qué impide que hoy sea libre yo para vivir para Jesús? ¿Te has preguntado, mi hermano? ¿Qué es lo que el día de hoy impide a tu vida que tú realmente puedas tener una plenitud en Cristo? Hay algunos ejemplos, mis hermanos, de aquellas piedras de tropiezo que Satanás ha colocado en nuestra carrera para servir a Dios. Y una de ellas es la pasividad, mis hermanos. El no hacer nada. El dejarlo todo para mañana, el dejarlo todo para después.
Mañana lo hago. Es una de las armas favoritas de Satanás. Te llenas de planes y los propones y después lo haces. Diseños y propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas, los aplazamos. El desánimo. ¿Cuántas veces no podemos caer en ese desánimo, mis hermanos? Yo creo que esa es una de las más comunes en el pueblo de Dios. El desanimarnos. Cuando muchas de las veces vemos que hay muchos obstáculos en nuestra vida y dejamos de luchar y de conseguir por lo que deseamos. Cuando nosotros no vemos respuestas, nos desanimamos, dejamos de orar, dejamos de ayunar y hasta de ir a la congregación, mis hermanos, a nuestros estudios bíblicos. Aún el mismo desánimo, mis hermanos, nos lleva a esa pasividad, a lo que vimos ahorita al principio. Y no hacemos nada para levantarnos. Para Satanás todos son triunfos, mis hermanos. Las quejas. También la queja nos ayuda y nos impide a crecer en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Y yo te invito a ella que vayamos a Números 14, 1-3. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y aún el pasado, mis hermanos, nos atora. Dios te sacó de donde estabas para llevarte a una vida mejor y aún muchas de las veces aún nos seguimos quejando a través de ese desánimo, a través de esa pasividad, y nos quejamos, pero no hacemos nada. Y aún nos podemos quejar, y aquí lo hablábamos, ¿no? El pueblo se quejaba de Moisés. ¿Cuántas veces no te quejas de tus pastores? ¿Cuántas veces no te quejas de tus hermanos? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? Realmente nosotros pasamos esos tiempos de oración por el pueblo de Dios, por la iglesia. Realmente estamos haciendo algo más para poderte quejar, y aún ni así, mi hermano. Yo creo que muchas de las veces y muchos llegamos a expresar esas palabras, mis hermanos. Es que antes de ser cristiano me iba mejor y estaba mejor. No pasaba yo por tantos problemas. No, sí pasabas, pero no te importaban. Se te estaba cayendo el mundo encima y no te importaba. Y hoy, que el día de hoy tenemos las armas, mis hermanos, nos quejamos. Y digo nos quejamos porque no es fácil, mis hermanos. Cada uno de nosotros también pasamos por ese tipo de circunstancias. Pero nuestra confianza está puesta en Dios. En que Él nos va a levantar, en que Él nos va a sustentar y en que Él no nos va a dejar tirados, mis hermanos. Él no te sacó de donde estabas para dejarte tirado allá a medio camino. Nosotros podemos decir hasta aquí llegué. Pero Dios siempre está ahí para nosotros.
Él no avanza sin ti, sin mí. Él es paciente. Y nos tiene mucha paciencia, hermanos. Porque nos ama. Debemos de recordar de dónde Dios nos ha sacado. Sin importar cuál sea la situación, nuestro pensar siempre debe ser caminar hacia adelante, mis hermanos. Pedirle a Dios que nos permita llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar nuestros pensamientos. Dios nos dio la victoria, mis hermanos, y se nos hizo libres de nuestro pasado. Solo debemos de ver más allá de esos obstáculos. Debemos de ver más allá de esos obstáculos, donde nos espera nuestro galardón, si Dios así nos lo permite. Donde nos esperan esas bendiciones. El pasado nos mantiene esclavizados, mis hermanos. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, no nos quejamos porque confiadamente creemos que Él tiene el control en todo lo que pasa y que Él nos sustenta y saldremos victoriosos. La inseguridad, el miedo, aún las críticas, mis hermanos. ¿Y qué tal cuando esas críticas vienen de parte de tu familia? Porque son los primeros que te critican. Aún las personas a tu alrededor. En la Biblia tenemos un ejemplo, lo vemos en Lucas 8, 43, 48. Lucas 8, 43, 48. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado este tema de la mujer con el flujo de sangre, mis hermanos. Esa mujer que padeció por flujo de sangre por 12 años y muchos la consideraban una mujer impura. Incluso se mantenía encerrada, no podía salir, ya que el pueblo apedreaba a las mujeres que padecían por el flujo de sangre. Pero mis hermanos, esto a esa mujer no le importó. ¿Se imaginan esa mujer caminando y la gente reconocía a las personas que aún en su vestimenta, en la manera que estaban, estaban muy señaladas? ¿Cuántas personas se las pasaban en cautiverio, guardadas, encerradas? Pero ella decidió salir salió a buscar a Jesús y no le importó lo que le dijera la multitud. Ella se arriesgó. Ella se aventó, mis hermanos. Ella es un claro ejemplo de cómo vencer, cómo vivir venciendo los obstáculos. Pero ella tenía fe, hermano. Ella tenía fe en aquel que tú y yo el día de hoy decimos tener fe. Ella dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo seré sana. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Sus ojos estaban puestos en Jesús. ¿En quién están puestos tus ojos, mis hermanos? A diario vamos a vivir rodeados de obstáculos y de esas críticas aún de parte de nuestra familia, mis hermanos. Y ese es un obstáculo más. La familia. Ay, no, ¿cómo crees, hermano? Pues si la familia es lo más bonito. Sí, es lo más bonito, mis hermanos, cuando ya todos caminan en un mismo sentir. Pero mientras tanto, cuando tú te encuentras realmente, y quizá el día de hoy nosotros podemos dar testimonio de estar, o igual los que viven en una casa cerca de sus familiares y donde no todos son cristianos. Y te juzgan y te critican. Pero si no me creen, vamos a la palabra de Dios. Mateo 10, 34, 36.
Mateo 10, 34, 36. Y nos dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. 35. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. 36. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Mis hermanos, seguir a Cristo puede separar amigos, seres queridos. Y aún Jesús no estaba fomentando la desobediencia, mis hermanos. Ni decía que fuéramos desobedientes hacia los padres, ni que hagamos conflictos en el hogar. Estaba diciendo que su presencia exige que las personas tomen una decisión. Porque ya que algunos elegirán a Cristo y otros no, sería inevitable que haya conflictos. Por eso dice que nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. Nuestros valores, nuestra moralidad, mis hermanos, y nuestras metas nos separan de los demás que no siguen a Cristo. Tú y yo ya no buscamos los placeres del mundo, tú y yo ya no buscamos los deseos que hay en la carne. Si realmente hemos nacido de nuevo y anhelamos buscar y hacer la voluntad de Dios, Cristo nos llama a esa misión que es superar la comodidad y la tranquilidad de esta vida, mis hermanos. El amor a la familia es una ley de Dios, pero aún este amor puede llegar a ser egoísta y utilizarse como una excusa para no servir a Dios o no realizar su obra. Y quizá pueda sonar algo confuso a mis hermanos. Nosotros aquí en casa, cuando mi suegro aún estaba, nos congregábamos y a él no le gustaba, decía que ya éramos ¿cómo? ¿Chincolos? Chincolos, no sé el significado de chincolos, pero el chiste es que es como decirle a uno aleluyo o hermano. Y había veces que nos íbamos de aquí, hermanos, y créanme que a veces nos íbamos llorando. Y nos veía su otra hija de mi suegro y nos decía, no, es que la palabra dice que honremos a nuestros padres. Pero también la palabra de Dios nos dice que nuestro amor debe de estar por encima aún de ellos. Porque es obedecer a Cristo, obedecer a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a veces por este tipo de obstáculos nos quedamos. Por querer agradar o por querer que los demás vean y bueno, pues sí, pues se va a molestar. Pero mis hermanos, permanecimos fieles. Nosotros nos seguíamos congregando, seguimos y pasó tiempo, porque sí pasó tiempo. Y hubo muchas circunstancias dentro de casa, aún no recibimos un alimento. Pero Dios fue fiel, hermano, y al final del tiempo, aún antes de que Él partiera, estuvimos bien con Él. Y ya no se molestaba. Pero también dependían nuestras actitudes, mis hermanos, y lo que nosotros día con día representábamos dentro de esta casa. De que hubiera realmente verdaderos cambios en nuestra vida. Y al ver la unidad y la perseverancia. ¿Fue fácil? No, mis hermanos. Pero Dios fue fiel. Y eso no quiere decir que descuidemos nuestra familia, mis hermanos.
No estoy diciendo que debes de descuidar tu familia. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios dice que yo haga sus cosas y Él va a hacer las mías. Eso no es bíblico, no viene en la palabra de Dios. Tú tienes responsabilidades dentro de tu hogar. Y aún como padre para con tus hijos. Y entre ellas entra la disciplina para tu casa. Entonces no estamos hablando ni estamos diciendo que debes descuidar a tu familia. Pero debemos recordar que nuestro compromiso con Dios es aún más importante y Dios debe de ser nuestra prioridad. Poner a Dios como prioridad, mis hermanos. Hablaba yo con un familiar hace un momento y cuántas de las veces a lo mejor podemos callar y no contestar por no salir en problemas con los demás, pero nos quedamos mudos. No vamos y oramos con Dios y decimos, Señor, mira, tengo esto, así, así. Mira, Señor, es que podemos callar ante alguna circunstancia por no controversiar, pero vamos con Dios y lo ponemos delante de Él. Señor, tú sabes lo que dice tu palabra, dice. Memorizamos su palabra y aún la declaramos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para, aún con esa familia, ganar esa familia en oración, mis hermanos? Poner en oración a nuestra familia. Orar por ellos. Primera de Timoteo 5:8, por favor, mis hermanos. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso estoy diciendo que no estamos diciendo que dejemos a un lado a la familia. No, al contrario. Tu primer testimonio, mi hermano, debe ser dentro de tu casa. Tu primera predicación debe de ser dentro de tu casa. En tu familia, en tus hijos, en los que te rodean. Porque aquel que no provee para los suyos ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Pero si yo aún como papá no les pongo ese ejemplo a mis hijos, en ser diligente en los labores aún de la casa, mis hermanos, desde ahí empieza mi testimonio. De que no me tengan a mí como papá nada más como que arrime el dinero y a la mamá como la checha de la casa. No, mis hermanos, todo es una unión. Porque todos somos un solo cuerpo en Cristo. Y eso es dentro de la casa, dentro de la familia. Eso empieza acá. Creer en las promesas de Dios. Debemos de confiar y de creer en las promesas de Dios. Hebreos 10:23, mis hermanos, por favor. Hebreos 10:23, que nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mis hermanos, el día de hoy sabemos que nosotros tenemos ese acceso personal con Dios, que por medio de Cristo podemos acercarnos al Padre, que podemos crecer en nuestra fe y vencer las dudas, las interrogantes, profundizar en nuestra relación con Dios a través del conocimiento de su palabra, mis hermanos. Con esto podemos nosotros vencer esos obstáculos en nuestra familia. Ser prudentes en las cosas que nosotros hacemos o decimos. Dar un buen testimonio con ellos. ¿De verdad das un buen testimonio a donde quiera que tú vas con tu familia? ¿Aún a las reuniones que tú tienes das un buen testimonio? ¿O cedes ante las tentaciones para seguir agradando y tener una buena relación con los de tu casa?
Cuando la palabra nos dice que ellos se deben devolver a nosotros, no nosotros a ellos. No regresarnos como Gálatas. ¿Qué nos dice Hechos 20:24, por favor, mis hermanos? Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. El que nosotros prediquemos el Evangelio. El que si estamos aquí, que Dios usa nuestra vida, aún a donde nosotros vamos es para poder predicar su palabra, mis hermanos. Aún para los que llegan dentro de nuestra casa. No sé tú, mi hermano, pero nuestra oración es que persona que llegue aquí a esta casa y entre a este lugar, a estos cuartos, que se lleve, si hay algo de parte de Dios para ellos, que ellos se lo puedan llevar. Que realmente demos ese testimonio para esos familiares. Y debemos de perseverar y de ser constantes, mis hermanos. ¿Qué nos dice Romanos 5, 3, 4, por favor, mis hermanos? Romanos 5, 3, 4. Que nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Realmente nos alegramos cuando pasamos por una dificultad, mis hermanos. Cuesta trabajo. Pero debemos de estar alegrarnos recordando que esa resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. Mis hermanos, debemos de recordar que el sufrimiento no niega el amor y la realidad de ese amor que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Sino que nos provee esa oportunidad para que nosotros confirmemos y realmente reafirmemos ese amor que Dios tiene para nosotros. Porque aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las circunstancias, nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Como cristianos nosotros podemos alegrarnos el día de hoy en el sufrimiento. Aunque suene chusco, aunque suene incomprendible, aún la palabra dice, ¿no? Que para unos que para lo cual esta palabra parezca locura. Pero aún en medio de nuestra tribulación, en medio de toda angustia, nos alegremos. Y no porque seamos masoquistas, mis hermanos, ni porque nos guste el sufrimiento, ni porque nos guste experimentar dolor. Ni porque podamos pasar por circunstancias en las cuales quizá veamos que es lamentable pasar por ellas. Sino porque sabemos que Dios usa esas dificultades y esos ataques de Satanás para desarrollar en nosotros nuestro carácter. Así podemos nosotros resistir los ataques del enemigo, mis hermanos. Y sabemos que resistiendo esa prueba, y aún resistiendo y soportemos, llegaremos a alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué nos dice Santiago 1:12, mis hermanos? Y con este versículo, con esos versículos vamos a terminar. Santiago 1:12, que nos dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La vida eterna es vivir con Dios para siempre, mi hermano.
Esa corona de vida eterna, esa corona que Dios prometió es vivir con Dios para siempre. Si nosotros el día de hoy soportamos esas pruebas, si nosotros soportamos con paciencia las tentaciones, mis hermanos, ahí está el galardón. Ahí está en lo cual Pablo tenía puesta su mirada. En aquello que es eterno, mis hermanos. No cansándonos de hacer lo bueno, mis hermanos, no cansándonos de hacer lo bueno a pesar de lo que vivas, de lo que pases, de aquello que te pueda acontecer. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer lo bueno para Dios. No te canses de hacer lo bueno para tu casa, para tu familia. Orar en todo tiempo, orar en todo momento. ¿Cuesta trabajo? Sí, mis hermanos, nos cuesta trabajo. Pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Cristo ya venció. Lo escuchábamos en la alabanza y de esta manera, mis hermanos, nosotros podemos vencer esos obstáculos. Los obstáculos del mundo, que representan todas aquellas cosas, todas aquellas doctrinas, filosofías y cosas que el mundo nos enseña y nos ofrece. Las cosas que hay, los obstáculos que encontramos en nuestra carne, borracheras, orgías, lascivia. Los obstáculos que nosotros podemos encontrar en la tentación, en el ser tentados. Al no ceder a la tentación, a la concupiscencia, a los deseos de la carne. Y aún a las críticas, a las quejas, mis hermanos, a las inseguridades. Creyendo en cada una de ellas que Dios nos sustenta, nos fortalece y nos da la victoria. Aún en las críticas por nuestros familiares. No tengas miedo, no tengas temor de predicar a Cristo, hermano. No tengas miedo de que te nieguen, de que se aparten de ti personas aún porque les predicas el Evangelio. Gloria a Dios, porque va a haber personas a las cuales les prediques y se van a quedar ahí para que tú les puedas hablar de su palabra. Y habrá otros que quizá lleguen y les prediquen y quizá en la misericordia de Dios tengan esa convicción de arrepentimiento realmente en sus vidas. Pero ¿cómo vencemos todo esto? En la oración, mis hermanos. En la oración. En nuestro testimonio para nuestra familia. En estar llenos de su palabra. En estar confiados en las promesas de Dios, en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios nos ha hablado. Si Dios te dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? En su tiempo y en su momento. Su tiempo es perfecto. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. No cansándonos de hacer el bien ni cansándonos de hacer lo bueno. Esforzándonos, siendo valientes, mis hermanos. Aún eso lo vimos en Josué 1.9, mis hermanos. Josué 1.9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Agarrarnos de las promesas de Dios, que no importa por dónde yo pase, no importa por dónde yo vaya, el Señor va a estar conmigo. Deuteronomio 31.8. ¿Qué dice Deuteronomio 31.8, mis hermanos? Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué nos dice este pasaje? Que Él va a estar con nosotros. Él nos manda que seamos valientes y aún en medio de las pruebas, porque Él está en medio para darnos la victoria, mis hermanos. Mis hermanos, con este versículo terminamos. Y es Filipenses 4, 11:33.
Y esto es algo, mis hermanos, con lo cual nosotros también podemos vencer cualquier obstáculo. Y dice Filipenses 4, 11, 13, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos de tomar el ejemplo del apóstol Pablo, quien sufrió por muchas calamidades, mis hermanos, que sufrió por muchas cosas, y él nos enseña con estas palabras que nos puede dar ánimo a todos los que seguimos a Cristo. ¿Estamos expuestos, mis hermanos, a las dificultades de la vida? Sí. Pero con la seguridad y con la confianza de que Dios está con nosotros en todo momento, mis hermanos. Tener contentamiento con lo que tenemos. Tengamos contentamiento con lo que tenemos, mis hermanos. No nos cansemos de hacer lo bueno. Un versículo más. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Es bonita su palabra. Gálatas 6:9, que nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Permaneciendo y siendo firmes, siendo diligentes. Él ya ha vencido, mis hermanos. Y aún así, como con ese gozo empezamos, mis hermanos, yo les invito a que con ese mismo gozo y aún escuchando con entendimiento el día de hoy, porque quizá lo escuchamos al principio, pero no le ponemos atención. Escuchemos con entendimiento, mis hermanos. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, libre de mi pasado, mi destino es en él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza es en él. Mis ojos han visto aquel que venció, aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Pues aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Porque tú vivo estás. Ahora vivo soy. Puedes decir, Tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy.
cantamos aleluya con la eternidad. Cantamos Aleluya, vivo estás. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado libertad, Señor, que tú has vencido al mundo, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que aún como cristianos, Señor, pasamos por obstáculos, pasamos por circunstancias en nuestra vida, Señor, pero tú nos das la confianza, Señor, y la promesa, Señor, de que en cada camino y donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, Señor, tu presencia nos acompaña, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Tú has vencido al mundo, dices en tu palabra, Señor. Que confiemos, que estemos tranquilos, Señor. En ti esperemos, Señor. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús hoy por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que están escuchando en este momento, Señor, y aún por aquellos que van a escuchar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, renueva esas fuerzas, Señor. Renueva esas fuerzas, Padre, para cada uno de aquellos, Señor, que se sienta cansado, Señor, que llega el momento, Señor, en el cual puedan decir, ya no puedo más, ya he terminado. Señor, donde nosotros terminamos, tú comienzas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, dales nuevas fuerzas, Padre. Aviva ese fuego, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Hoy te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por tu pueblo, Señor. Porque seas tú fortaleciéndolos, avivándolos, Señor, y recordándoles, Padre, tu amor inagotable, Señor. Tu gracia, bendito Padre, en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desistir, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos, Padre, y no cansarnos aún de hacer el bien, Padre, como dice tu palabra, Señor. Porque debido al debido tiempo, Señor, cosecharemos, Señor, si no nos damos por vencidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no darnos por vencidos, Padre. Fortalece, Señor, aquellas manos caídas, Señor. Afirma las rodillas indelebles, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Porque tú nos dices, Señor, que nos esforcemos, que no temamos, Señor. Dice tu palabra, Señor, en Isaías 35:3, Señor, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas indelebles, decid a los de corazón apocado, Señor, de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, iglesia. Con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llénanos de tu amor, de tu gracia, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos, hermanos, no se desconecten. Y bueno, los invito ahí en su palabra en Mateo 6, 19, 21. Ahorita ya lo leyeron, pero lo volvemos a retomar. Dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y bueno, hermanos, dice en su palabra que prendemos de corazón, porque a nuestro Padre le gustan los dadores alegres y que nos pongamos en empatía, hermanos, con el necesitado. Y bueno, hermanos, donde está, vamos a orar por las ofrendas, por los que ya ofrendaron y por los que van a ofrendar. Y que sea Dios el que haga la obra en cada uno de nosotros, de ustedes, de cada uno de los hermanos de que no han ofrendado, pues que Dios ponga ese corazón dador para su obra. Y bueno, Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Padre, que tú tuviste para tus hijos, Padre, para nosotros primeramente, Padre. Gracias, Padre, por las ofrendas de mis hermanos, por los que van a ofrendar, Padre. Y aún, Padre,
a los que nos cuesta trabajo ofrendar, Padre, a todos los que a veces dudan, Padre mío. Que seas tú, Padre, haciendo la obra en ellos, Padre. Convicción, Señor. Seas tú, Padre, convenciéndonos que no es por necesidad ni es por conveniencia darte, Padre. Porque tú nos das, Padre mío, aún sin darte nada, Padre. Tu fidelidad y tu amor está con nosotros, Padre. Gracias, Padre. Bendice las ofrendas de mis hermanos, bendice su trabajo, Sí, bendice sus manos, Padre, No, aún por las los hermanos, alacenas de cada uno de Padre, sus en el nombre hogares, Padre. Que sea llena, Padre, por ti y provista por ti, Sí, Padre. Señor. Porque Lo tú eres el pedimos único en que el nos nombre. provees y el único que nos sustenta, Padre. Ujú. Gracias, Padre, porque sabemos que tu amor y fidelidad está con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no se desconecten, mis hermanos, vamos a orar. Sabemos que hay peticiones de oración. Y pues, Padre, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido y nos permite, Señor, seguir aquí, Señor. Señor, reunidos como hermanos, Señor, como iglesia, Padre. Señor, hoy delante de ti queremos poner estas peticiones, Padre, rogando tu misericordia en cada una de ellas, Señor, sabiendo, Señor, que rogamos y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Tú conoces los deseos y los anhelos del corazón de cada uno de mis hermanos que han puesto esas peticiones, Padre. Que se haga conforme tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos, Señor, y pedimos, Señor, por nuestra hermana Rosy Martínez, Señor, porque tú le permitas esa recuperación, Señor, en esta operación que ella recibió, Señor. Gracias porque sabemos que tú la has sacado con bien, Señor, y te rogamos, Padre, que tú le permitas esa recuperación pronta, Señor, a nuestra hermana Rosy, Señor, que tú la fortalezcas, Padre. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Muchas, muchas gracias, Padre, por lo que tú has hecho por nuestra hermana Rosy, Señor. Muchas gracias, Señor, y oramos, Padre, también por la familia Ramírez Martínez, Señor, que tú les concedas el arrepentimiento, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, Señor, por esta familia, Señor Ramírez Martínez, Padre, que tú les permitas ese don, Señor, del arrepentimiento, Señor, que tú les permitas realmente ese arrepentimiento en su mente, en su corazón, Señor, y, Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento del Evangelio, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, en esta familia, Señor, que seas tú, Señor, obrando en esta familia, Señor, y aún nos concedas ese arrepentimiento, Señor, y la salvación en Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, Señor, por Jesús Escobar Romero. Mañana miércoles lo van a operar del corazón, Señor, porque tiene 3 arterias tapadas. Padre, te suplicamos y te rogamos, Señor, que tú tomes el control, Señor. Señor, que tú prepares el lugar donde va a ser el intervenido, Señor. Que seas tú obrando, Señor, a través del médico, Señor, que lo va a operar, Señor. Que seas tú tomando el control en su cuerpo, Señor. Padre, sabemos que son operaciones delicadas, Señor. Que toda operación, Señor, tiene riesgo, Señor. Pero hoy confiados estamos, Señor, en que tú eres quien nos sustenta, que tú nos ayudas, Señor. Que tú tienes misericordia, bendito Padre. Y te rogamos, Señor, tu misericordia por Jesús Escobar Romero, Señor. Que tú le permitas esa paz, Señor, que el mundo no da, Señor, que guarde su mente y sus corazones, Señor, sus pensamientos, Padre. Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú glorificándote en esta operación, Señor. Te rogamos, Señor, por Luis Ángel Castillo, Señor. Está hospitalizado porque le encontraron bolas en sus intestinos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que Señor, estas bolas que él le encontró en sus intestinos, Señor, Padre, las puedan estudiar o puedan ver, Señor, en qué afecten en su cuerpo, Señor. Padre, que tomes el control, Señor, en su cuerpo, Señor, en sus intestinos, Señor, que tú pongas los médicos, Señor, precisos, Señor, que tú pongas, Señor, los medios, Señor, para que lo puedan atender, Señor. Te rogamos tu misericordia, Señor, por el Luis Ángel Castillo, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Lady Ixuari López Ruiz, le dio parálisis facial. Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por Lady, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú, Señor, te permita, Señor, esa recuperación, Señor, en su rostro, Señor. Señor, que si es por preocupaciones, por corajes, por enojos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús tú le des paz, Padre. Permítele esa paz que el mundo no da, Señor. Permítele esa paz en ti, Señor, y el conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Te rogamos, Señor, por la hermana Natividad Ortiz. Está hospitalizada y la quieren dializar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, por nuestra hermana Natividad Ortiz, Padre. Señor, que tú tienes el control, Señor, en su vida, Señor.
Te rogamos que tú seas glorificado, Señor. No sabemos, Señor. Tú conoces los motivos, Padre. Tú sabes, Señor, y tú conoces el corazón de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificado, Señor, que se haga conforme tu voluntad, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Ten misericordia de ella, Padre. Te lo pedimos y ponemos todas estas peticiones delante de ti, rogando tu misericordia, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y pues, mis hermanos, los anuncios son que hay oración de lunes a viernes a las 5:30 am vía Facebook. El estudio que se está dando a los jóvenes compartiendo acerca del libro de Proverbios el jueves a las 7:30 pm. La reunión general el domingo a las 11. Hermanos, les pedimos que sean puntuales. La entrada es a las 10:45 y seguiremos con las mismas medidas sanitarias. Les pedimos asistir con cubrebocas KN95 o quirúrgico. Y pues, mis hermanos, se les hace la invitación, mis hermanos, a que lleguen temprano, hermanos. No lleguemos a media bendición, sino que realmente tengamos ese amor por escuchar la palabra de Dios, que realmente tengamos ese amor por compartir con el pueblo de Dios desde el principio de la prédica hasta que termina, mis hermanos. Les invitamos a que sean puntuales, mis hermanos. La reunión es los martes a las 7 pm por vía Facebook. Y les pedimos que se suscriban a la página de YouTube Iglesia Impactando las Naciones Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las prédicas y las enseñanzas. Y pues, mis hermanos, de nuestra parte es todo. Les amamos. Que Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Y pues nos estamos viendo. Dios los bendiga. Bye.